Muy buenos días, hermanos, hermanas y amigos. Bienvenidos al programa de este domingo de su iglesia, Verdad en Amor. Estamos en el Centro Familiar Cristiano desde la ciudad de Sugar Land, en el condado de Fort Bend, en el estado de Texas. Y en este país, los Estados Unidos de América, igual que en otros países, en muchos países, el segundo domingo de mayo se celebra un día muy especial. Y me refiero al Día de la Madre. Así que primero, antes de todo, queremos desearle un muy feliz Día de la Madre. Mire, me siento muy feliz de estar aquí enfrente de ustedes. Primero, porque es Día de la Madre. Y segundo, porque por fin salí de la casa. He estado en casa ya 7 semanas en cuarentena, prácticamente comiendo. Creo que 6 comidas al día y es impresionante que esta mañana pude abrocharme los pantalones. Increíble el concepto de los elásticos, son maravillosos. Y en estos tiempos de cuarentena han habido muchos datos y hechos que nos llegan a la mente por vía de las noticias, etcétera, y a veces no sabemos qué creer, no creer, qué es cierto, no es cierto, quién exagera o a lo mejor no le dan suficiente énfasis. Pero si hay un hecho que nadie puede negar, es que cada persona que me está viendo en este momento tiene una madre. Esta mañana queremos celebrar a nuestras madres, a todas. Quizás su madre está físicamente a su lado. A lo mejor están separados hoy por razones de la cuarentena. A lo mejor su madre ya se adelantó y ya está en la presencia de nuestro Señor. Y sé también que hay muchas mujeres viéndonos que no son madres todavía, pero queremos celebrarlas a todas y reconocer lo importante y lo indispensable que son en este papel que Dios llama mamá. Esta mañana yo y otros hablaremos y meditaremos en la palabra del Señor en cuanto a la madre. Tantas mujeres en la Biblia que nos dan un maravilloso ejemplo de mujer y de madre. Podemos, por supuesto, mencionar María, la madre de Jesús, Sara, Agar, Rebeca, Noemí, Lea, tantas mujeres. Pero hoy vamos a hablar de una mujer que generalmente no se menciona mucho en el Día de la Madre. Yo nunca he ido y he visto una tarjeta de Día de Madre donde menciona su nombre. Sin embargo, vamos a hablar de ella. ¿Y de quién hablo? Bueno, ella fue una mujer, ella fue madre. Sin embargo, ella no tuvo una madre que le enseñase a ser madre. O sea, ella no tuvo un ejemplo. Ella era una pecadora. Oh, sí. Cuando hablamos de pecado, ella cometió un error, pero un pecado grandísimo. Incluso hasta el día de hoy te afecta a ti y me afecta a mí. Incluso esta mujer fue desterrada por este gran pecado. Hablo de Eva, la primer mujer, la madre de todos. E incluso Adán, el primer varón, la nombra Eva, que significa en hebreo aquella que da vida. La primera parte de la historia muy conocida, y es quizás por eso ella nunca va a ganar el premio de Mujer del Año, es ella a quien Satanás primero ataca y consecuentemente es convencida de desobedecer a Dios. Y junto con su pareja Adán pecan contra Dios. Y es en ese momento donde entra el pecado en el mundo y hay una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios ya tenía un plan de cómo remover el pecado y restablecer una relación con sus hijos. Pero ¿qué de Eva? Fue desterrada del jardín y después de la caída del hombre, Eva, aquella que da vida, ¿cómo era ella como madre? ¿Tendrá ella resemblas de mi madre, de tu madre? Mire, mi mamá tiene 83 años. Ella misma lo admitiría y te diría que su mente ya falla. Su cuerpo ya falla. Su energía ya falla. Pero el amor por mí nunca me ha fallado. Gracias, mamá. Veamos algunos de los atributos de Eva. En Génesis capítulo 4, versículo 1, leemos las palabras de Eva de cuando ella dio luz a su primer hijo Caín. Y leo:
con la ayuda del Señor he dado luz a un hombre. Casi puedes escuchar la maravilla en su voz. Ella dice, con la ayuda del Señor. Después dio luz a Abel. Si se acuerda la historia, Caín, el primer hijo, mata al hermano menor Abel simplemente por celos, ¿no? Dios acepta la ofrenda de Abel, sin embargo rechaza la ofrenda de Caín. Y por celos él mata a su hermano menor. Otra primera para Eva. Es la primer madre que entierra a su hijo. Y en Génesis 4:25 se convirtió en madre cuando tuvo a Set y dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín lo mató. Dios me ha dado. En estos dos versos y en estos dos partos, Eva con sus propios labios declama gratitud y le da crédito a quien lo merece. Con la ayuda del Señor, escuchen sus palabras, con la ayuda del Señor, Dios me ha dado otro hijo. Eva reconoció la mano de Dios en su papel de madre y en medio del dolor físico de un parto, del dolor de perder un hijo, ella elige adorar, reconocer y dar crédito al que lo merece todo. Ella tuvo la opción de concentrarse en el dolor, en la pérdida, en la frustración o llenar una actitud en su corazón y reconocimiento de que es Dios el que da y ayuda. Y quiero también reconocer algo, que aún después de la caída del hombre, aún después de desobedecer, sí, habían consecuencias, por supuesto, pero siempre había misericordia y gracia de parte de Dios. Hermanas, amigas, madres, que Dios me las bendiga. ¿Qué le parece si continuamos con Eva? Gracias, Frank. Continuamos hablando y yo quisiera enfocarme más en lo que fue el parto. Eva conoce el parto y conoce todo lo que conlleva el parto, el dolor, el sufrimiento, ese movimiento en su vientre del niño, los pujidos para que salga, todo ese sufrimiento, ese dolor que genera el parto. Y meditando yo en todo lo que íbamos a hablar, dije, tengo que llamar a mi mamá. Tengo que llamar a mi madre y preguntarle cómo ella vivió, cómo experimentó ella ese momento. Y llamé a mi mamá y le preguntaba, mami, ¿cómo fue todo? ¿Cómo fue ese proceso? Y me decía, Edwin, es horrible, los gritos, el pujido, el dolor, es impresionante, es algo que no se puede describir, es demasiado fuerte. Y tú fuiste el peor. Y yo, oh my God. Yo pensé que me iba a consolar y lo que me dijo fue que yo era el peor de todos. Me dijo que le tuvieron que inyectar algo en mi parto para inducir al nacimiento más rápido y fue más doloroso y más fuerte. Y yo pienso que también Eva en ese momento en el que estaba viviendo, experimentando todo lo que tenía que ver con el parto, se recordaba lo que Dios le había dicho en un momento dado, que tenía que iba a multiplicar su dolor. Y ella lo más seguro recordaba eso, con dolor y sufrimiento, recordaba el pecado, el haber escuchado a la serpiente cuando le dijo que probara del fruto prohibido, que probara del árbol del bien y el mal. Y no solamente eso, sino que también probó y hizo que Adán probara. Me imagino que se recordó de todo ese momento. Pero también mi mamá me contaba que después de todo ese dolor y todo ese sufrimiento, lo más lindo era escuchar a cada uno de nosotros nacer, esos llantos, ese llanto, y que nos pusieran en sus brazos y vernos por primera vez, eliminaba todo aquel dolor y aquel sufrimiento que había tenido. Y al igual lo más seguro le pasó a Eva. Sufrió y cumplió con todo, se cumplió todo lo que Dios le dijo, que iba a multiplicar su dolor, pero también al ver los niños, al ver la cara de esos niños, dio gracias a Dios. Hoy en día, como decía Frank, recordamos mucho a Eva de generación en generación por ese error que cometió, por ese pecado, porque hemos venido pagando las consecuencias de eso, pero no la recordamos, no solamente por eso la debemos de recordar también que en ella se cumplió el propósito cuando Dios le dijo también que en ella se multiplicaría. Los descendientes de ella tenían que llenar la tierra y cada una de esas cosas se cumplió. Y damos gracias a Dios por eso.
Lo difícil de ser una madre buena no se acaba con el parto. Ser madre no es fácil. Para muchas madres les resulta difícil comunicarse con los hijos. Hoy en día tenemos acceso a varios recursos, libros, videos, consejeros y muchas cosas más para educar y enseñar cómo criar a hijos responsables que amen a Dios y que tengan éxito. Pero Eva no tuvo ninguno de estos recursos. Ni siquiera tuvo el ejemplo de una madre o el apoyo de una hermana o la sabiduría de una abuelita. No había escuela dominical o iglesia o ni siquiera la propia Biblia para que sus hijos aprendieran de Dios. Esa responsabilidad cayó completamente sobre Adán y Eva, que fueron creados en la imagen de Dios para demostrar y llevar adelante las características de un Dios eterno a las futuras generaciones. Imagínense que eres Eva, una mujer perfecta, disfrutando de una comunión perfecta con Dios, y que a través de tu propia rebelión nunca más tendrán tus hijos ese mismo conocimiento. Qué triste. Eva tuvo que vivir con el peso y efecto de su pecado. Pero, ¿cómo puedes explicarles a tus hijos de la grandeza de Dios sin también revelar tu fracaso y desobediencia? Me parece que hubiera sido más fácil dejarse por vencida y alejarse de Dios, porque nadie quiere ser juzgado. Ser madre no es fácil, porque ser madre es ser criticada. ¿Le vas a dar de comer eso? ¿A qué hora se acuesta su hijo? ¿Le vas a llevar tus niños a la Festival de Luces de año? Y los hijos también están conscientes de las críticas. Mamá les dice: no vayas a ese lugar, no digas esa palabra, no te pongas esa ropa, porque ¿qué van a decir de mí? De paso, quisiera decirle a mi madre que debería ser muy orgullosa, porque hoy, por la primera vez en 2 meses, me he puesto una camisa con botones y lo hice para ti. No lo planché, obvio, pero enfócate en lo positivo: mangas largas y botones. Ya sabemos el legado de Eva. La pregunta esta mañana es: ¿qué dirán de ti? Dirán que mantienes una casa limpia, que cocinas rico, que trabajas duro, que eres graciosa, que nunca te olvides de levantar los hijos de la escuela. Pero ¿qué dirán de tu legado espiritual? ¿Podrán decir que conocieron a Dios por medio de tu ejemplo? ¿Que podrían conocer la paz, la misericordia y el amor de Dios a través de ti? Puede ser que tú no hayas tenido un ejemplo bueno, pero a pesar de las circunstancias que te hayan tocado vivir, o a pesar de las equivocaciones que tú hayas cometido o que cometieron contra ti, no hay excusa, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tiene el poder y la autoridad para sanar y restaurar tu vida y tu hogar, si le dejas. Y cual como Eva, tú también tienes acceso a ese recurso divino. Y también como Eva, tienes una decisión. Tienes que decidir si te vas a rendir a un legado de fracaso o obedecer la llamada de Dios y seguir adelante. Mi pobre madre tuvo que sufrir con 3 hijos hasta que Dios le bendijo su paciencia con el último. Sé que sufrir es una palabra pesada, apropiada, obvio, pero pesada de todos modos. Lo que quisiera decir es que no se desanimen.
No existe una madre perfecta, pero sí existe un Dios todopoderoso que nos ama y que es fiel a sus promesas. Aún no es demasiado tarde para empezar a mostrarles a tus hijos o hijos quién es Dios. Decide hoy, empiece con cada acto sencillo de mostrarle cómo es Dios por medio de tu testimonio. Y vas a ver que aunque no veas los efectos inmediatos, sepas que Dios es fiel a honrar tus esfuerzos y bendecir tu hogar. Y ahora quisiera hablar directamente a mi madre, a decirte bien rápidamente que te agradezco mucho por todo lo que has hecho. Sé que como hijo es casi imposible que yo sepa o entienda todo lo que has sacrificado para demostrarme el amor que me has dado todos estos años. Pero agradezco a Dios por tener una madre como ti. Te amo mucho, te agradezco por el ejemplo que siempre has puesto y más que nada te agradezco porque sé que Dios es real porque lo he visto en ti. Gracias por ese amor y feliz Día de las Madres. En la Biblia hay un autor que se llama Pablo y Pablo escribió varias cartas a iglesias y a personas. Y en una carta específicamente escribe a un joven que él ama y dice algo increíble sobre dos mujeres. En 1 Timoteo o 2 Timoteo versículo 5 del primer capítulo dice así: porque me acuerdo de tu fe sincera, la fe que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también la tienes. Pablo estaba reconociendo a estas dos mujeres por su fe sincera. Él había reconocido que no eran perfectas, pero reconoció que tenían una fe sincera, una fe que a pesar de cualquier problema o duda o situación, era sincera, era real, era algo que podían compartir, era algo que se podía transferir. ¿Por qué? Porque era real. Ahora, me encanta porque Pablo dice, no tienen que ser perfectas, pero tienen que tener una fe sincera, algo que es real. Y en esta mañana, yo quiero dar gracias por todas las madres, pero específicamente por mi mamá. Y en esta mañana, sé que la vida es corta y quiero tomar unos minutos para decirle algo a ella, y a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaje y dé palabras a tu vida, como madre o como persona. Primero, mamá, Mimi, gracias. Gracias por ser increíble. Gracias por nunca olvidarte de mí y decir que había fracasado. No, siempre estabas ahí para levantarme. Gracias. Yo sé que tuviste una paciencia. Quiero decirte gracias. Pero esta mañana quiero decirte gracias porque no fuiste perfecta. No fuiste perfecta. ¿Sabes por qué? ¿Puedo decir eso? Porque en tu imperfección yo pude ver una fe sincera, una fe real. Yo pude poner mi confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque vi una fe sincera en tu vida. Si hubiera sido perfecta, nunca podría haber puesto mi confianza en Dios. Dios es glorificado en nuestra debilidad. Y en tu debilidad Él fue glorificado a través de mi vida. Gracias. También gracias por ser real y dudar a veces. No dudar de Dios, pero dudar el por qué. Ahora, en esto yo entiendo lo que tuviste que vivir. Los que no me conocen, tengo una hermana y dos hermanos, Jezibel, Lucifer y el serpiente. Pero mi mamá tuvo que vivir con ellos tres. Normalmente hay uno en la familia, pero nosotros nos tocó tres. Ahora, si están perdidos en lo que estoy diciendo, probablemente eres tú y no lo sabes. Pero era un chiste. Tengo hermanos y hermanas increíbles. Pero mi mamá, a través de las situaciones, no dudar de Dios, pero sí dudar el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a esta persona? ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa esto a mi hijo, a mi hija? Preocuparse. Quiero que sepas que yo pude ver una
fe sincera, una fe en Jesús. Ese Jesús que puede cambiar tu pasado, tu presente y tu futuro. Ese Jesús que tiene el poder para transformar, que vino a este mundo siendo Dios, nació de una virgen, dio su vida, sacrificó su vida, un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque sin la paga, sin la sangre, no había forma de pagar el pecado. Su sangre fue lo que nos dio el perdón. Y Él resucitó. Y porque Él resucitó es que tenemos y podemos tener una fe sincera en un Dios que vive hoy. Gracias, mami. Porque en tus imperfecciones Él fue glorificado. En tus dudas y preocupaciones Él fue glorificado. Quiero orar por tu vida, por todas las madres esta mañana. Oh Padre Santo, gracias, Señor, por nuestras madres. Gracias por mi mamá. Gracias por su vida, Señor. Te pido que tú puedas guardarla a ella, a mi esposa, a cada madre que pueda estar escuchando en esta mañana. Que puedas guardar su entrar, su salir, su alrededor, sus abrir las puertas y su cerrar las puertas. Sus momentos que están felices, sus momentos que están tristes, Señor. Rodéala, Señor, con tu favor, Señor. Que ellas puedan caminar confiando en ti, Señor. Una fe sincera, no perfecta, pero sincera, porque tú eres un Dios real. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por las madres. En Cristo Jesús. Amén.